Buen día, mi nombre es Gerardo Quintos Andrade, soy estudiante de biología en la Universidad Veracruzana con interés en sistemática y conservación de abejas nativas. El día de hoy les traigo una charla llamada Conociendo las abejas de México, en la cual pues intento mostrar lo que son la diversidad de abejas que se encuentra en nuestro país y la importancia de protegerlas. Bueno, empecemos. Para comenzar, ¿qué es una abeja? Las abejas son insectos, es decir, uno de los organismos con mayor cantidad de especies sobre la Tierra. Cerca del 52% de todas las especies que se conocen corresponden a la clase de los insectos. Las abejas se van a encontrar dentro del orden Hymenoptera, que es decir, donde se encuentran las avispas, las hormigas y propiamente pues las abejas. Las abejas surgieron en el periodo Cretácico, es decir, cuando existían los dinosaurios todavía, y se diversificaron a partir del surgimiento de las plantas con flor. En un sentido estricto, en un sentido científico, las abejas se agrupan en el clado Antófila, es decir, los amantes de las flores. Según Michener, las abejas se clasifican en 7 familias, que son Stenotritide, Andrenidae, Coletide, Melitide, Halictide, Megachilidae y Apidae. Esta última es la que tiene más especies y se encuentra casi en todo el mundo. Actualmente se conocen más de 20.000 especies, las cuales difieren en forma, tamaño, color y en muchas características, sobre todo en comportamiento, las cuales las hacen únicas e importantes para las relaciones entre planta-abeja en los ecosistemas del mundo. En el contexto de México, México tiene 6 familias registradas. Son todas las que mencioné antes, excepto Stenotritide, que esta es exclusiva de Australia. Hay 144 géneros, es decir, grandes grupos de abejas que tienen más de 1900 especies actualmente conocidas y predominan zonas templadas y secas, sobre todo en desiertos, en bosques, en praderas. Algunos géneros son endémicos, por ejemplo Astecantidium y Paragapostemon. Otros tienen especies que solamente se encuentran en nuestro país, como es el caso de Mexalictus, Dinagapostemon y otros que iré mencionando. Hablando de cifras, en el contexto de México, estos son los géneros que tienen más especies en nuestro país, sobre todo el género Perdita, que se encuentra en zonas áridas, en zonas del norte, donde con 214 especies, estas son abejas muy especialistas de ciertas plantas del desierto y por eso es que tiene una gran diversidad, tanto en México como en otras partes, como en Estados Unidos, como en Canadá. De ahí sigue Megachilidae, que es un género extenso en el mundo, pero en México tiene 106 especies. Andrena, que es otro género que habita en zonas montañosas, en zonas de bosque. Pseudopanurgus y Lasioglossum, que son géneros un tanto grandes. Tienen representantes en casi todo el país. De ahí sigue Coletes, que son abejas de lengua bífida, que tienen representantes en zonas de bosque. Centris, que son abejas tropicales, aunque hay algunas que habitan en los desiertos. Melisodes, que son abejas que habitan en zonas de pradera, se reconocen por estas antenas muy largas. Y Protandrena, que son abejas de zonas de montaña. Las abejas no solo habitan en colmenas, sino que la mayoría son solitarias, la mayoría construyen nidos en el suelo, en la madera. De hecho, hay varios tipos de organización social, no solamente la social en las abejas. La mayoría es solitaria, con cerca del 77%. Otras son cleptoparásitas, ahorita explico qué es eso, que son el 13%, ese es un ejemplo de cleptoparásita. Algunas son sociales, cerca del 10%. Y otras construyen, y generalmente lo que ellas hacen es construir celos individuales, es decir, construyen nidos en distintos lugares, por ejemplo en el suelo, en la madera, en huecos, y ahí construyen lo que son pues una celda especial para una sola larva. Otras abejas lo que hacen son pues construir sus propios nidos, por ejemplo los meliponinos, que son las abejas sin aguijón, o algunos eulocinos que construyen sus propios nidos y los van reutilizando con el paso de las generaciones. Otras son cleptoparásitas, por ejemplo algunos abejorros que son cleptoparásitos, o estas abejas que se llaman Exarete, que son cleptoparásitas. Cleptoparásito quiere decir que son abejas que en vez de construir sus propios nidos, se meten al nido de otra abeja y utilizan ese nido con esos recursos que la abeja almacenó para criar a sus propias larvas, es decir, se roban los nidos. Las interacciones planta-abeja fue un proceso que tiene sus años, fue un proceso evolutivo muy importante que marcó la diversificación entre las plantas y las abejas. Se conocen 3 tipos, que son las polilécticas, que son abejas que solamente que van a visitar plantas sin distinción de especies, sin distinción de familia. Es decir, cualquier planta que se les cruce la van a intentar polinizar.
Por ejemplo, los abejorros, y sobre todo abejas sociales, que son las que interactúan con mayor cantidad de plantas por la demanda que la colonia requiere. De ahí siguen las oligolécticas, que son abejas que solamente van a visitar un grupo taxonómico especial de plantas. Un ejemplo son este grupo de abejas llamadas euceras, Peponapis, que son abejas que visitan plantas de calabaza. Solamente plantas de calabaza, ningún otro grupo de flores, de plantas con flor. De ahí siguen las monolécticas, que son abejas muy especialistas, que solamente se van a interactuar con una especie de planta. Es decir, si por alguna razón desaparece esa planta, también se extingue la abeja, porque solamente depende de esa especie de planta. La importancia de las abejas en México. En el sentido ecológico, las abejas cumplen un importante rol en la polinización de las plantas con flor y como ingenieros edáficos, es decir, que ellos construyen, al momento de hacer túneles en el suelo, construyen túneles que permiten la oxigenación del suelo y permiten el crecimiento de raíces de plantas. De igual forma, son bioindicadores. La presencia de ciertos grupos de abejas permite que se determine que una zona es rica o que se encuentra en perfectas condiciones para, pues, utilizarla como reserva, utilizarla para algún beneficio. En el sentido comercial, las abejas cumplen un rol como polinizadores de plantas que solamente ellas pueden polinizar. Un ejemplo son las gilocopas, que son estas abejas negras que polinizan exclusivamente plantas de maracuyá. Son muy importantes la crianza de estas abejas en zonas de Colombia, en zonas de Venezuela, donde se da este cultivo. En México se utilizan abejorros para polinizar chiles, para polinizar tomates. De igual forma, pues es un grupo de abejas muy importante para esta actividad. Otra importancia comercial son los productos apícolas, es decir, lo que son las mieles, el polen, el propóleo. No solamente de Apis mellifera, que no es una abeja de aquí, sino también de meliponinos, por ejemplo las meliponas, por ejemplo Scaptotrigona, que son abejas que se explotan aquí en nuestro país. Actualmente las abejas están enfrentando varios problemas, sobre todo la deforestación, el cambio climático, que son los principales mediadores de que las poblaciones de abejas se reduzcan o inclusive se vayan desapareciendo. Otros problemas son la introducción de especies, por ejemplo especies invasoras como es Bombus terrestris o Apis mellifera en zonas protegidas. Ellas lo que hacen es desplazar estas abejas, es decir, las desaparecen de esa zona porque están compitiendo por los recursos. Y el principal factor de esta desaparición también es el desconocimiento, ya que el hecho de que las personas no se interesen por este grupo de abejas, por intentar protegerlas, es lo que hace que simplemente desaparezcan estas zonas, ya que no establecemos pautas para poder conservarlas, para poder cuidarlas. Bueno, a continuación les doy una pequeña guía de lo que son los principales géneros de abejas para nuestro país, según las familias en las que les estoy hablando. Vamos a empezar con la familia Andrenidae, con el género Andrena, que son estas abejas que habitan en zonas montañosas, en zonas templadas, boscosas, junto con Protandrena, que son estas pequeñas abejas que aquí pueden ver. Perdita, que como dije antes es el género más grande de México, con más de 200 especies. Ellas solamente van a habitar en zonas un tanto arenosas, de dunas, ya que interactúan con plantas de esas zonas, de ese tipo de vegetación. Pseudopanurgus es otro género de abejas que se encuentra en zonas también igualmente boscosas, al igual que Andrena y Protandrena. Melitidae es la familia más pequeña de abejas en nuestro país, con solamente 2 especies. Se encuentran 2 géneros, Melita con Melita californica, que es la única especie de este género, y el género Sperapis, que son 11 especies que se encuentran en zonas principalmente de Baja California, de Chihuahua y de Sonora. Coletidae es una de las principales familias en zonas boscosas, en zonas templadas de nuestro país. Se diferencian de otras abejas por la presencia de una lengua bífida que parece algo una serpiente y por estas secreciones en las cuales se envuelven a sus nidos, parecidas a las de un celofán. Por eso les llaman abejas del celofán. Hay 5 géneros importantes para nuestro país, que es Coletes, que son esas abejas peludas de antenas largas, y Laeus, que son abejas de cara amarilla, son pequeñas abejas de menos de 1 centímetro. Caupolicana y Tiloglosa, que son abejas nocturnas o diurnas, que solamente se van a encontrar en zonas en horarios antes de que salga el sol o después de que salió. Y Quilícola, que es un género sudamericano, pero que se encuentran en algunas partes de nuestro país.
La familia Lictidae tiene abejas de pequeño tamaño, de colores vivos, un tanto verdes, negros, azules, rojos, y de cuerpo alargado y antenas un tanto largas. Hay 4 géneros importantes para nuestro país, que es Agapostemon, que son estas aquí de la barra de aquí arriba. Tiene Agapostemon, que es un género que proviene de Mesoamérica. Augoclora, que es un género pues grande, de abejas un tanto vistosas, de color esmeralda. Y la Zeuglodon, que es uno de los géneros más grandes en nuestro país. Megachilidae es la segunda familia más grande de nuestro país. Hay 4 géneros importantes, que es Megachile, que es el género más grande, es el segundo género más grande de nuestro país. Está Osmia, por ejemplo, Osmia licie, que es una especie endémica de nuestro país. Está el género Antidium y es el género Coleoxys. Este último es cleptoparásito de varias especies de Megachile y de Osmia. Megachilidae se va a identificar fácilmente por la presencia de mandíbulas grandes, por escopas, que son esos pelos en el abdomen que le permiten almacenar polen, y en algunos casos, algunas abejas de esta familia crean nidos envueltos en hojas. Por eso es que les llaman abejas cortadoras de hojas, porque cortan las hojas de los árboles o de las plantas y las utilizan para crear sus nidos. La familia Apidae es la más grande de nuestro país, con cerca de 700 especies. Se encuentran en casi todo nuestro país. Y hay varios grupos de abejas que corresponden a esta familia. Entre ellos está la tribu Meliponini, que es de importancia económica. Hay varios géneros, por ejemplo, Melipona, Scaptotrigona, Trigona, que son abejas sociales que producen miel y que algunas son explotables. Bombini es una tribu en la cual solamente se encuentra el género Bombus, que corresponde a los abejorros. En México hay 23 especies de abejorros, las cuales algunas son endémicas, y a diferencia de los meliponinos, ellos no se pueden explotar su miel ya que es escasa y algunos son muy agresivos. Los abejorros hay varias especies, por ejemplo Bombus medius, Bombus epiphyllatus, Bombus macgregoris, sonorus, que se encuentran en gran parte de nuestro país y son muy importantes en la polinización de varias plantas, por ejemplo el chile, el tomate, el tabaco, que son plantas que solamente dependen de la polinización de estos abejorros. Otros grupos de Apidae muy importantes son los eucerinos, por ejemplo, que son importantes polinizadores de calabazas, de calabacitas. Los entridinos, que son polinizadores de nanche, son abejas que colectan aceite, son de origen sudamericano y pueden ver que se diferencian de otras abejas por su vuelo rápido y porque tienen los ojos o verdes o rojos. Los ceratini, que son pequeñas abejas carpinteras, las cuales crean pequeños nidos en los tallos de las plantas y son también importantes polinizadoras de algunas plantas de importancia económica. De igual forma los Gilocopini, que son por ejemplo el género Gilocopa, que estas abejas son muy grandes y polinizan sobre todo fabáceas, que es la familia de los frijoles, algunas salvias y por supuesto las maracuyas. Ericrocidini son un grupo de abejas las cuales son cleptoparásitas, sobre todo cleptoparasitan a Centris y otros grupos de abejas. Tienen colores muy brillantes, azules, amarillos, un tanto negros. Otro grupo importante son los euglossinos, que son estas abejas que son importantes polinizadores de orquídeas. Estas abejas se diferencian de otras por la presencia de estos colores metálicos verdes, azules o rojos y habitan en zonas tropicales. Para finalizar, ¿cómo podemos conservar a las abejas? Hay varias estrategias que se han hecho, sobre todo, aparte de los proyectos de conservación, que en México pues falta mucho apoyo a ello. Hay otras estrategias que nosotros como ciudadanos podemos hacer de nuestras casas. Un ejemplo son los jardines de polinizadores, los hoteles de abejas que pueden atraer a varios grupos de megachílidos, algunos crían meliponinos también. Esto, sobre todo los jardines de abejas, mediante el uso de flora nativa, ya que es la flora de la que originalmente estas abejas se alimentan. Y preservar a las abejas también incluye preservar a la flora nativa. Para ello hay que checar listados, hay que checar guías, hay que checar páginas donde se pueden contactar esta flora nativa y saber qué especies se les puede dar a las abejas, ya que no todas las abejas se alimentan de todas las flores. Y sobre todo cuidando el medio ambiente, plantando árboles, no tirando basura, cuidando el agua, que son las estrategias simples que podemos hacer para poder preservar a estos bellos animales. Gracias por su atención.